No lo descubrí por un mensaje. Lo supe cuando un desconocido se rió en mi cara y me dijo que yo no era su esposa. Me llamo Lucía Serrano. Tengo 36 años y vivo en Getafe, al sur de Madrid. Y hasta esa mañana estaba convencida de que conocía al hombre con el que dormía. Mi marido, Álvaro, era director general de una empresa importante en Asca. O eso creía yo. Llevaba semanas sin mirarme de frente. Dormía pegado al borde de la cama, como si mi cuerpo le molestara. Las cenas se volvieron silencios largos. Los "llego tarde" dejaron de ser excusas y pasaron a ser rutina. Yo no dije nada, pero mi mandíbula no se relajaba ni al dormir. Esa mañana salió de casa con prisa. Un beso rápido, frío. Ni siquiera me miró al cerrar la puerta. Y algo dentro de mí, ese instinto que no falla cuando ya es tarde, me empujó a levantarme, vestirme y salir detrás de él. No le avisé, no pedí permiso. Solo necesitaba verlo, o perderlo del todo. El edificio era gris, impecable, lleno de hombres con traje y mujeres seguras de sí mismas. Avancé hacia la entrada principal con el pulso acelerado. El guardia me detuvo sin mirarme siquiera. Levantó la mano. Señaló un cartel rojo. Solo personal autorizado. Aquella frase me atravesó más que cualquier insulto. Me acerqué al mostrador. Sonreí. Le dije, tranquila, que era la esposa del director general. Esperaba que las puertas se abrieran. Esperaba reconocimiento. Esperaba pertenecer. El guardia me miró por fin y se rió. Señora, dijo, veo a la esposa del director todos los días. Hizo una pausa breve, cruel. De hecho, acaba de subir con él, juntos. Sentí como el suelo se inclinaba bajo mis pies. Cada palabra cayó despacio, como si alguien disfrutara viéndome romperme. Yo era su esposa. ¿O no? Tragué saliva. El aire no entraba. Un frío seco me recorrió la espalda. Si esa mujer era su esposa, ¿qué era yo entonces? Con voz tensa, fingiendo una calma que no tenía, le pregunté cómo era ella. El guardia respondió sin pensar. Morena, elegante, joven. Pasó su tarjeta como quien lo hace todos los días. Saludó a todo el mundo por su nombre. No era un error. No era una visita ocasional. Era alguien con territorio. Yo asentí, sonreí, le di las gracias y me alejé. Caminé despacio, con la dignidad de quien se está desangrando por dentro, pero se niega a caer delante de extraños. Me senté en un banco frente a la entrada. Miré la puerta giratoria sin parpadear. No tenía un plan. Solo necesitaba pruebas. Porque cuando todo se rompe, huir sin mirar es el mayor error. 40 minutos después, lo vi salir. Álvaro salió por la puerta principal mirando el móvil. Tecleaba rápido. Demasiado. No alzó la vista ni un segundo. Vestía igual que siempre, pero caminaba distinto, con prisa, como alguien que necesita llegar a otro sitio cuanto antes, o alejarse de donde está. El corazón me dio un golpe seco. Ahí estaba, el hombre con el que compartía la cama, y aún así no existía para él. No sabía que yo lo miraba, y esa seguridad suya, esa tranquilidad de quien cree que nadie observa, me dolió más que cualquier confirmación. Unos minutos después la vi a ella. Salió sola, elegante, segura, no apresurada, calculada. Mantenía distancia, la justa, la que no levanta sospechas. No se tocaron, no se hablaron, pero había algo invisible entre ellos, una sintonía muda, un acuerdo silencioso que solo reconoce quien ya ha sido herida. Ella caminaba detrás de él, midiendo los pasos, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Era una coreografía ensayada, la rutina de quienes esconden algo y creen hacerlo bien. Y yo lo vi todo desde mi banco, cada gesto, cada pausa, cada segundo de esa mentira perfectamente organizada. Aquello no era una casualidad, era una escena repetida muchas veces antes. Sentí una calma extraña, fría. No era paranoia, era una alarma legítima, pero aún no bastaba.
Las corazonadas no ganan batallas. Las pruebas, sí. Respiré hondo. Me cerré el abrigo y caminé hasta la esquina para tomar un taxi sin mirar atrás. Dentro, el conductor hablaba de fútbol. Yo asentía. Sonreía, con las manos tensas y la garganta cerrada. Llegué a casa. Colgué el abrigo. Me lavé las manos. Seguí la rutina como si el mundo no acabara de resquebrajarse. Todavía no era el momento de caer. Antes, tenía que confirmar. Esa noche, cuando Álvaro volvió, todo estaba preparado. La cama hecha, la cena caliente, una vela encendida en la mesa. Entró como siempre, llaves al mismo sitio, gesto cansado. Le pregunté cómo había ido el día. Ni me miró. Reuniones interminables, dijo, sin pausas, sin grietas. Mentía con la soltura de quien ha practicado demasiado. No lo enfrenté, lo observé. Sus hombros estaban tensos. Servía el vino con manos nerviosas. Miraba el móvil aunque no sonara. Evitaba mis ojos. Hablaba poco, como si cualquier palabra pudiera delatarlo. Ese no era el hombre relajado que conocí. Era alguien escondiendo una verdad. Desde esa noche empecé a registrar todo en silencio. Horarios que cambiaban, excusas vagas, respuestas que no encajaban del todo. Me convertí en espectadora de mi propio matrimonio. Lo que antes ignoraba ahora pesaba. Y cuanto más miraba, más clara era la sombra detrás de su normalidad. Lo peor era el móvil. Lo cogía al instante. Lo ponía boca abajo. Se lo llevaba al baño sin motivo. Una ansiedad mal disimulada. Más reveladora que cualquier confesión. Yo fingía no ver nada, pero lo veía todo. Hasta que un día dijo que había almorzado en la oficina. Esa noche, al colgar su chaqueta, encontré una servilleta de una cafetería en Chamberí, un sitio al que nunca habíamos ido juntos. La guardé, con cuidado, como quien guarda una bala, porque ya no observaba por dolor, observaba para actuar. Y cuando una mujer deja de dudar, alguien siempre sale perdiendo. Aquella mañana volvió a mencionar a un cliente nuevo. Lo dijo con naturalidad, demasiada. Usó un nombre que yo ya había escuchado antes, meses atrás. Ahí entendí algo simple y demoledor. Sus mentiras empezaban a chocar entre sí. Y cuando un hombre pierde el control de su propio relato, es porque lleva demasiado tiempo fingiendo. 2 semanas después, un viernes cualquiera, decidí dejar de observar desde lejos. Me desperté antes que él. Preparé el café como siempre. Le deseé buen día con la misma voz tranquila de todas las mañanas. No sospechó nada. Esperé 15 minutos exactos y salí tras él. Mantuve la distancia. Ni muy cerca, ni demasiado lejos. Me sentía absurda, casi patética. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo a confirmarlo. Lo inesperado vino enseguida. No fue hacia el coche, se dirigió al metro. Nunca lo hacía conmigo, jamás un viernes. Tomó la línea 3, bajó en Argüelles. Mi pulso se aceleró mientras lo seguía entre desconocidos. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de mí ya se había rendido a la verdad. Desde la salida caminó sin dudar. Calles estrechas, pasos firmes. Se detuvo frente a un edificio antiguo, fachada gris, balcones descuidados. Miró a un lado, luego al otro. Tecleó un código en el portero, sin vacilar. Entró, no llamó, no esperó. Ese gesto fue suficiente. No era una visita ocasional, era costumbre. Me refugié bajo una marquesina, al otro lado de la calle. Las piernas me temblaban. El corazón me golpeaba la garganta. Pocos minutos después, apareció ella. La reconocí al instante. La misma mujer de la oficina. Caminaba relajada, sin prisa, sin nervios. Abrió el portal como quien entra en su propia casa y desapareció dentro. No hubo mensajes, no hubo señales visibles. No las necesitaban. Ese lugar no era improvisado, era compartido. Respiré hondo. Saqué el móvil con manos torpes. Anoté la dirección completa. Si iba a romperme, sería con pruebas en la mano.
Al llegar a casa, busqué el piso en los registros públicos. Tardé segundos. El nombre apareció en la pantalla. Laura Varela. Y de repente, todo cambió. Porque ya no era una sombra, ni una intuición. Tenía nombre. Tenía un espacio en la vida de mi marido. Con esa información, encontrar sus redes fue inevitable. Allí estaba, sonriendo, elegante, segura. Fotos de una vida normal, demasiado normal. Empecé a mirar con otros ojos, lugares que él había mencionado como viajes de trabajo, restaurantes que yo nunca pisé, ciudades que ahora encajaban demasiado bien, hasta que llegué a una imagen, Playa de Valencia. Fecha, 2 meses atrás, el mismo fin de semana en que él cerraba un acuerdo. Llevaba una camiseta que yo conocía, la misma que encontré en nuestro cesto de ropa al volver de ese viaje. Me quedé inmóvil. No hacía falta nada más. Mientras yo cuidaba nuestro hogar, él había construido otro. No era solo una infidelidad. Era una vida paralela diseñada con precisión. Sentí asco, rabia, un vacío frío en el pecho, pero no actué. Aún no. Porque cuando una mujer decide destruir una mentira, no lo hace con impulsos. Durante los días siguientes lo recopilé todo: capturas, fechas, ubicaciones, imágenes. Creé una carpeta oculta en el portátil. Ordené cada prueba con cuidado quirúrgico. Ya no era una esposa confundida, era alguien preparando el final, y él todavía no lo sabía. Mientras Álvaro seguía viviendo cómodo dentro de su mentira, yo avanzaba sin hacer ruido, con paciencia, con cálculo. Cada día entendía mejor cómo esconder una verdad a plena vista. Empecé a notar algo nuevo. Dormía siempre con el móvil en modo avión. Antes no lo hacía. Decía que así descansaba mejor. Pero ya nada sonaba inocente. Me quedaba observándolo mientras dormía. La respiración lenta, el rostro tranquilo. Y me preguntaba cuántas veces me había mentido mirándome a los ojos. Compartir la cama se volvió insoportable, pero no dejé que lo notara. No iba a arruinar meses de observación por una reacción precipitada. Durante varias noches estudié su sueño, el ritmo exacto, el momento en que el cuerpo se rendía del todo. Aprendí a esperar, hasta que una madrugada lo supe. Era el momento. Con el pulso temblando, tomé su móvil. Lo encendí con cuidado. En cuanto recuperó la señal, empezó a vibrar, una tras otra. No era una casualidad, era una costumbre. Lo desbloqueé con su huella mientras dormía a mi lado. La primera notificación apareció sin pudor. Buenas noches, amor. Te he echado de menos. El mensaje había llegado hacía minutos. Sentí como el pecho se me cerraba, pero no paré. Seguí leyendo. Las conversaciones estaban ahí, abiertas, limpias, como si jamás hubiera considerado que yo pudiera verlas. Mensajes largos, íntimos, cotidianos. Esta semana se me ha hecho eterna sin ti. He comprado lo que te gusta para cenar. Duerme pronto, mi vida. No eran palabras improvisadas. No eran restos de un error. Era una relación sostenida, cuidada, alimentada día tras día. Leía como quien revisa los restos de algo que ya se ha hundido. Y lo más cruel era que ese lenguaje me resultaba familiar, porque esas frases, yo también las había recibido, años atrás. Hablaban de series que veían juntos, de sitios a los que querían volver, de detalles mínimos del día a día. No era una aventura, era una segunda vida completa. Entonces leí una frase que me atravesó el estómago como un cuchillo frío. No sabes lo difícil que es fingir con Lucía. Ahí entendí algo definitivo. No solo me engañaba, se quejaba de tener que hacerlo. Sin hacer ruido fotografié todo. Conversaciones, fechas, nombres, emojis, cada detalle. Guardé las pruebas en mi carpeta oculta, sin saltarme nada. Apagué el móvil. Lo dejé exactamente donde estaba. Volví a tumbarme. Miré su espalda mientras dormía. Tenía al enemigo en mi cama. Y esa fue la primera noche en la que sentí miedo de verdad. Al día siguiente, con el rostro cansado y la cabeza fría, busqué un abogado especializado en derecho de familia. Pedí cita para ese mismo viernes.
Me presenté con todo. No hizo falta explicar demasiado. Revisó las pruebas en silencio, con seriedad, con respeto. No hubo lástima en su mirada. Lo estás haciendo bien, me dijo. Vas a salir de esto más fuerte de lo que imaginas. Analizamos cada punto. La vivienda, las opciones de separación, lo que debía hacer y lo que no. Me explicó cada paso con paciencia quirúrgica. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a seguridad. No se trataba solo de divorciarme, se trataba de hacerlo sin que él pudiera girarlo en mi contra. Y para eso, cada prueba valía oro. El consejo fue claro: seguir igual, sin cambios bruscos, sin levantar sospechas. No te muevas sin respaldo legal, insistió. Así que volví a casa. Preparé la cena, le di un beso en la mejilla. Él habló de su día como si yo no supiera nada, y entendí que me estaba convirtiendo en actriz. Cada noche era una escena más en una obra cruel. Desde entonces, el silencio fue mi herramienta más eficaz. Observaba cómo hablaba, qué decía, qué evitaba. Vivía con un desconocido, y al mismo tiempo lo conocía mejor que nunca. Me volví precisa, paciente, meticulosa, porque cuando una mujer deja de reaccionar, es porque ya está preparando el final. El dolor seguía presente, pero ya no dirigía mis movimientos, ahora mandaba la estrategia, porque lo que estaba ocurriendo no era un simple engaño, era una guerra sin ruido, y yo pensaba ganarla sin rebajarme. Empecé a notar cosas que antes no miraba. Cada vez que Álvaro cruzaba la puerta de casa, traía bolsas nuevas, compras que no reconocía, productos que jamás habíamos elegido juntos, sabores que siempre había rechazado. Aquellas bolsas no hablaban de despistes, hablaban de otra mesa puesta en otro lugar. Él creía que yo no veía nada, pero yo recopilaba cada detalle con la calma de quien ya conoce el final. Un día, separando la ropa antes de poner la lavadora, algo me detuvo. 2 desodorantes, mismo formato, marcas distintas, cada uno escondido en el bolsillo de una chaqueta diferente. Nadie necesita duplicar un desodorante, a menos que viva en 2 sitios. Los dejé sobre la encimera y los observé como si fueran pruebas forenses, porque a veces la verdad no grita, se delata en silencio. Otro hallazgo llegó días después. Un ticket arrugado, olvidado en un bolsillo. Cafetería en Argüelles. La fecha coincidía exactamente con una de esas tardes atrapadas en reuniones. No era un gran descubrimiento, era peor, porque encajaba. Ya no se trataba solo de lo que decía, sino de todo lo que evitaba explicar. Ese barrio, ese papel, esa repetición de excusas. Todo empezaba a formar una estructura sólida y sucia. Cada indicio me rompía por dentro, pero también me hacía más firme. No estaba buscando confirmar nada. Eso ya estaba claro. Ahora necesitaba el mapa completo, para cerrar esta historia sin ruido y con justicia. Los pequeños descuidos de Álvaro se convirtieron en mis mejores aliados. La verdad no necesitaba dramatismo, necesitaba tiempo, y yo había aprendido a esperar. Un viernes por la mañana, después de comprobar en su agenda inventada que tenía una reunión clave, tomé una decisión definitiva: dejar de observar y entrar. Subí a un tren con las manos heladas y el estómago cerrado. No pensaba en escenas, pensaba en respuestas. Llegué al edificio donde vivía Laura y me quedé unos minutos frente al portal, respirando, preparándome. No sabía qué iban a encontrar, pero sabía que tenía derecho a hacerlo. Crucé la calle, pulsé el portero, el zumbido resonó. Luego, nada. Ese silencio fue insoportable, hasta que escuché pasos apresurados acercándose. Apreté los dedos para no temblar. Estaba frente a una vida construida sin mí, y no había marcha atrás. La puerta se abrió. Una niña pequeña me miró desde abajo. 5 años, quizá. Pelo oscuro, rizos desordenados, una sonrisa limpia. ¿Vienes a ver a mi mamá?, preguntó como si yo fuera alguien habitual. Me quedé sin aire. Aquella niña pertenecía a ese lugar, y su madre era la otra mujer de Álvaro.
Le pedí con suavidad que la llamara. No dudó. «Mamá, hay una señora». Escuché una voz al fondo, pasos rápidos, y entonces apareció Laura. Se quedó inmóvil al verme. Su rostro pasó de la sorpresa a la incomodidad en un segundo, como si hubiera imaginado este momento muchas veces. Nos miramos sin decir nada. No hizo falta presentaciones. Lo entendió al instante. La niña se aferró a su pierna. Laura la rodeó con el brazo de forma automática. Yo no había ido a montar una escena, ni a pedir explicaciones vacías. Solo quería escuchar la verdad directamente de ella. «Dime qué te ha contado», le pedí, sin alzar la voz. Asintió despacio y me dejó entrar. Nos sentamos en el salón mientras la niña desaparecía en su habitación. Laura respiró hondo y habló. Dijo que nunca supo que Álvaro seguía casado, que siempre le aseguró estar divorciado, solo pendiente de unos trámites. Sentí rabia y de forma inesperada una compasión amarga. Me explicó que él dormía allí varias noches a la semana, que colaboraba con los gastos, que tenía ropa, objetos, espacio. Habló de viajes, de cenas, de costumbres compartidas. Y mientras la escuchaba, la conclusión se volvió inevitable. No fue un desliz, no fue una confusión. Fue una vida paralela levantada con método, mientras la mía se desmoronaba sin saberlo. Lo que para mí había sido silencio, para ella había sido presencia constante. Mientras yo contaba noches vacías, Laura hablaba de un hombre atento, implicado, casi devoto. Un Álvaro que ya no existía en mi casa. Ahí comprendí algo que me heló por dentro. Su doble vida no era improvisada. Estaba bien construida. Sin dramatismos, me enseñó su móvil. Conversaciones largas, promesas repetidas. Él le aseguraba que el divorcio era inminente, que todo se retrasaba por cuestiones legales, que muy pronto podrían vivir sin esconderse. Leí esos mensajes con una frialdad que no reconocí como mía, como si ya no fueran palabras dirigidas a mí, sino restos de algo muerto. No solo me había engañado, había creado una historia tan creíble que también la atrapó a ella. Me levanté despacio, el cuerpo inestable, la voz sorprendentemente firme. Le dije que no estaba allí para discutir, ni para competir, ni para buscar culpables entre mujeres. Solo necesitaba la verdad, y ya la tenía. En su mirada vi lo mismo que sentía yo: decepción, cansancio, una herida abierta. Durante unos segundos compartimos el mismo dolor, causado por el mismo hombre. Antes de irme, le hice una última pregunta, sin rodeos. Si alguna vez había sospechado que él seguía viviendo con alguien. Negó despacio. Dijo que siempre tenía una explicación preparada, que justificaba cada ausencia, cada retraso, cada silencio. La entendí, porque yo también lo había entendido durante años. Cuando una mentira está bien armada, confunde incluso a quien quiere ver la verdad. Las dos habíamos sido engañadas por la misma estructura. Laura me acompañó hasta la puerta. Justo antes de abrirla, me dijo algo que no olvidé. No volvería a dejarlo entrar, no por mí, por su hija. Había comprendido que no era solo una amante engañada, sino una pieza más de una mentira con consecuencias reales. Asentí. No hizo falta nada más. En ese momento entendí que mi batalla ya no era contra otra mujer. Era contra un hombre que había jugado con dos vidas a la vez. Salí a la calle sin rumbo. Caminé durante mucho tiempo, repasando palabras, gestos, confirmaciones. Me sentía vacía, pero extrañamente ligera. Ya no había dudas. La verdad había sido dicha en voz alta, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, cuando Álvaro regresó a casa, el salón estaba listo, la mesa cubierta de pruebas, documentos ordenados, imágenes impresas, fechas, direcciones, capturas. Lo esperé sentada, en silencio. No había rabia, solo calma. Al entrar se quedó paralizado. Su rostro perdió el color. Por primera vez, no supo qué hacer. Intentó hablar. Las frases no salían. Tocaba papeles, los soltaba. Me miraba buscando algo que ya no existía.
Decía que todo era complicado, que podía explicarlo. Yo no respondí. Lo dejé derrumbarse solo. Sin la máscara, no quedaba nada admirable, solo miedo. En medio de su discurso roto, dijo que nunca quiso herirme, que todo lo había hecho por temor a perderme. No sentí nada, ni amor, ni odio, solo agotamiento. No se protege a alguien robándole años de vida. Le dije, con una calma que me sorprendió, que el daño no empezó esa noche. Empezó con la primera mentira, y nunca se detuvo. Bajó la mirada. Sabía que no quedaba defensa posible. En esa casa ya no había espacio para palabras, solo para decisiones. Le informé de que el proceso de divorcio estaba iniciado, que mi abogado se pondría en contacto. Intentó pedir tiempo, hablar, negociar, pero su voz ya no tenía peso. Todo llegaba tarde. Una semana después, siguiendo las indicaciones legales, Álvaro se fue. Recogió sus cosas sin mirarme. Cruzó el pasillo en silencio. El sonido de sus pasos alejándose fue lo último que escuché, antes de cerrar la puerta. No lloré. Me quedé quieta, respirando. El día que la casa quedó solo para mí, algo cambió de forma irreversible. El silencio seguía ahí, pero ya no hería. Cuando Álvaro cruzó la puerta por última vez, sentí cómo se desprendía de mí un peso antiguo. No fue un portazo, no hubo drama. Fue una liberación lenta y profunda. No se trataba únicamente de un matrimonio terminado. Era el final de una mentira prolongada, que había infiltrado cada rincón de mi vida. Dolió, pero junto al dolor apareció algo que no esperaba: ligereza. El aire era distinto, los espacios respiraban, todo volvía a tener mi forma. Por primera vez en años, pensar en el futuro no me producía vértigo, me despertaba interés. Tiempo después supe que Laura también había cerrado esa historia. Me escribió sin rodeos. No pudo perdonarle haberle ocultado algo tan esencial. Cortó el contacto. Le pidió que no volviera a buscarla. Lo entendí sin esfuerzo. Ninguna mujer merece existir a medias, ni vivir escondida detrás de otra. Él lo perdió todo por querer sostenerlo todo con mentiras. Semanas más tarde recibí un correo anónimo desde su empresa. Recursos Humanos había iniciado una investigación. Uso indebido de fondos internos, viajes, comidas y regalos personales cargados como gastos corporativos. Cuando la verdad salió a la superficie, no hubo negociación. Fue despedido. Su caída fue abrupta. Tan rápida como extensa había sido su farsa. Mientras su mundo se desmoronaba, yo empecé a reconstruirme. Volví a gestos olvidados, pintar sin objetivo, correr al amanecer, leer sin interrupciones. Recuperé partes de mí que habían sido apagadas poco a poco, casi sin darme cuenta. No fue sencillo, pero cada paso, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria íntima. No estaba regresando a quien fui, estaba avanzando. Encontré trabajo en una editorial pequeña, un entorno honesto, personas claras, un lugar donde nadie fingía. Allí me sentí escuchada, respetada, libre de cargar con una vida que no era mía. Cada jornada terminaba con una paz que durante años desconocí. Dormir dejó de ser un combate. Ya no necesitaba controlar silencios, ni esperar respiraciones ajenas, ni vigilar sombras. Me acostaba tranquila, me despertaba en calma. La cama, antes escenario de sospechas y tensión, volvió a ser refugio. Algo tan cotidiano se convirtió en un privilegio. Aprendí a estar sola. Y en esa soledad apareció una compañía nueva, yo misma. Empecé a disfrutar de rituales simples, preparar café sin prisa, caminar sin destino, elegir sin consultar. Entendí que no necesitaba una pareja para sentirme completa. Ya lo estaba, incluso con cicatrices. Comencé terapia, no para borrar el pasado, sino para comprender por qué lo toleré tanto tiempo. Me enfrenté a mis miedos, a mis silencios prolongados, a mis vacíos, y dejé de culparme. No fue ingenuidad, fue engaño. El dolor existió,
pero también mi capacidad de levantarme. Hoy miro atrás sin rabia, pero con una certeza clara. El amor no debería desgastarte, ni esconderse, ni romperte por dentro. La fidelidad no es un gesto romántico, es un mínimo imprescindible. Y la intuición, cuando insiste, merece atención. El tiempo perdido me lo devuelvo cada día con decisiones firmes, porque avanzar no es olvidar, es caminar con dignidad. Ahora lo sé con absoluta claridad. No perdí a un marido, me desprendí de una mentira. Él se fue cargando su caos. Yo me quedé con mi verdad. Ya no soy la mujer que espera, soy la que elige. Tal vez el amor vuelva, pero esta vez sabré distinguir palabras vacías de hechos sólidos. Porque cuando una mujer se coloca en el centro de su propia vida, ninguna traición vuelve a tener poder. A veces despierto de madrugada y creo escuchar unas llaves, un ruido conocido, una presencia inexistente. Entonces recuerdo, ese silencio no es vacío, es libertad. Me doy la vuelta, me cubro y vuelvo a dormir, agradecida por no fingir más. Con el paso de los días comprendí algo que nadie me había enseñado. No hacía falta empezar otra historia para cerrar la anterior, ni buscar alivio en otros brazos, ni tapar huecos con presencias ajenas. Hay daños que solo se reparan con calma, con sinceridad hacia una misma, con rutinas tranquilas y noches que no sobresaltan. Álvaro fue una tormenta, sí, pero no el horizonte. Hoy sé reconocer el peligro antes de que estalle. Y sobre todo, sé decir no. Ya no soy la mujer que aguanta, soy la que marca límites. A veces me cruzo con mujeres que caminan como yo caminé, con esa duda silenciosa, con esa sonrisa que tiembla, con esa certeza incómoda que quema por dentro. Y si alguna vez tengo ocasión, les digo lo mismo que me repetí durante meses. No estás imaginando nada. Estás entendiendo. La intuición no se equivoca. Lo difícil es obedecerla. Regresé a Getafe con cicatrices invisibles, pero sin cadenas. Puse orden en la casa. Regalé lo innecesario. Abrí ventanas. Limpié rincones olvidados. Mientras organizaba lo de fuera, algo dentro de mí también encontraba su lugar. Cada objeto recuperó sentido. Cada emoción, espacio. La mujer que cayó y resistió dejó de existir. En su lugar quedó alguien que se eligió, que decidió no vivir en segundo plano. Costó lágrimas, desvelos, verdades que ardían al tocarlas, pero lo conseguí. No me levanté con escándalos, ni con reproches, ni con venganzas. Me levanté con hechos, con coherencia, con respeto propio. El perdón no fue un instante mágico, fue una elección diaria. No cargar con lo que no era mío. No permitir que su engaño dictara mi futuro. Ese perdón no lo hice por él. Lo hice para soltar peso. Y al soltarlo, respiré mejor que nunca. Recuperé amistades que había descuidado. Volví a reír sin justificarme, a hablar de mí sin pedir permiso. Tomé conciencia de todo lo que había sacrificado por sostener una imagen perfecta. Dolió verlo, pero me empujó a vivir con más verdad y menos miedo. Ya no me interesa aparentar estabilidad, me interesa sentirla. No tengo prisa por volver a amar. Si sucede, será porque alguien se muestre tal cual es. Mientras tanto, estoy conmigo, y eso alcanza, porque el vínculo más exigente y más duradero es el que se construye hacia adentro. Aprendí a respetarme incluso con la historia que cargo, porque atravesé algo que quiso romperme y no lo logró. Nunca pensé que una traición pudiera forzarme a mirarme de frente. No fue un regalo, fue una herida que reveló. Y en ese reflejo vi a alguien que merecía más, que podía sostenerse sola. Dolió, pero también despertó. No hay transformación sin dolor, y el mío terminó soltándome. Hoy camino erguida, sin culpa, sin vergüenza, sin miedo. No soy una víctima, soy alguien que atravesó el fuego y salió andando. No necesito convencer a nadie con mi historia. Pero si alguien pregunta, la cuento sin bajar la voz, porque esta no es una historia de engaño, es una historia de reconstrucción. Y me reconstruí
Volver a mí no fue recto ni limpio. Hubo dudas, retrocesos, momentos de flaqueza, pero la verdad siempre regresó, firme, inamovible. Yo no destruí nada, solo dejé de sostener lo imposible, y eso no es rendirse, es sobrevivir. A veces amar también es saber marcharse a tiempo. Entendí que no soy responsable de las decisiones de otro, solo de cómo respondo a ellas. No soy la mujer engañada, soy la mujer que vio claro y decidió no quedarse ahí. La que no gritó, pero actuó. La que no atacó, pero se protegió. Porque la dignidad no necesita ruido, necesita coherencia. Y yo elegí ser coherente conmigo. Mi historia no habla de pérdida, habla de cambio. Lo que parecía un final fue el inicio de una vida más honesta. Dejé de ser la esposa correcta para convertirme en algo más valioso, una mujer en paz. Esa paz no se compra, no se suplica, se conquista. Y yo la conquisté paso a paso, sin atajos, sin disfraces. A veces camino por las calles de Getafe, siento el aire en la cara y sonrío sin razón, porque estoy presente, despierta, viva. Ya no necesito que nadie me rescate. Me sostengo sola, con valentía, con silencio, con verdad. La herida cerró, la marca quedó, y me recuerda quién soy. Si algún día vuelvo a amar, no será desde la necesidad, sino desde la libertad. No necesito que me completen, necesito respeto, y mientras llega, si llega, me tengo a mí. Después de todo lo vivido, eso no es poco, es todo. Porque Lucía Serrano no fue destruida, fue reconstruida.